Muy buenas a todos, yo soy Rocky y sean todos bienvenidos a este vídeo de 100 utilidades de Maya, 100 trucos, 100 tips, como lo queráis llamar, de forma rápida. Puedes arrastrar un archivo de Maya en tu viewport y te importará la escena en tu Maya. Con este botón seleccionarás la cámara que estés visualizando en este momento, en este caso la perspectiva. Con este bloquearemos la cámara, es decir, no podremos moverla por ningún lado, queda bloqueada. Si vemos aquí, nos bloquea los canales. Si vemos aquí, tendremos los ajustes de la cámara o los atributos. Si le damos aquí, activaremos y desactivaremos el grid de la escena. En este botón de aquí tendremos el overscan de la cámara, es decir, el borde o la resolución. En este caso, si queremos modificarlo, lo que haremos tendrá que ser entrar dentro de nuestra cámara, en este caso la perspectiva, iremos al atributo editor, bajaremos a display options y aquí podemos modificarlo. Si subo o bajo este número va a subir la opacidad. Aquí puedo cambiar el color que quiero del borde, en este caso le pondré en rojo. Y el overscan es cuánto de borde hay alrededor. En mi caso pondré 1.050 y queda un poquito de borde. Con este botón de aquí activaré el wireframe de mi objeto. En el siguiente, que esté el objeto normal y corriente. Con este de aquí usaremos el material de cada objeto. En este caso hay estándar. Con el siguiente veremos el wireframe con el material shaded. En vez de ser este de aquí, ahora lo vemos con el propio objeto. Con este botón de aquí veremos las texturas de nuestro objeto. En este caso es posible que falle, es decir, activamos las texturas y vemos que no se ven. Esto puede deberse a que no está recogiendo bien el directorio de las texturas. Tendremos que ir en Windows, Generators, File Path Editor. Veremos aquí que las texturas de nuestra escena no están cargadas. Simplemente seleccionaremos en el primero, iremos a Repath Files y elegiremos Browse. Iremos a nuestro directorio si tenemos nuestro propio set project, en nuestro caso iremos a Source Images y aquí tendremos nuestras imágenes si lo hemos hecho todo correctamente. En mi caso tengo 3 carpetas con 3 objetos diferentes. Con darle en esta carpeta de aquí, Source Images, ya me valdría, no tengo que entrar en la propia carpeta de las texturas. ¿Por qué? Si le doy aquí en Set, tenemos aquí buscar subdirectorios para los archivos y repacear directamente los archivos. Entonces, si le damos en Repath, lo que hará será buscar dentro de todas las subcarpetas de nuestra carpeta de texturas. Y como vemos, se ha resuelto. 80 texturas resueltas. Y ahora sí, vemos nuestras texturas. La bombilla sirve para activar la luz que tenemos en escena. Si yo la pincho, se activan las luces. Ahora mismo se ha puesto todo en negro. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna luz en la escena. Si yo me vengo en Arnold, Lights, aquí veremos las luces. Pondré un Skydome y veremos que nuestro objeto se ha iluminado. Con este de aquí activaremos el Ambient Occlusion, es decir, que haya unas sombras más bonitas alrededor de nuestro objeto. Este botón de aquí es el Motion Blur, es decir, si le doy un play ahora mismo al objeto, vemos que se mueve de forma, en cada frame tiene su posición. En cambio, si activo el Motion Blur, vemos que tendrá ese desenfoque de movimiento. Y por último, el Multisample Anti-Aliasing. Esto lo que hace es que elimina los dientes de sierra que hay en los bordes de nuestro objeto, es decir, suaviza los bordes. Si tienes un objeto animado, puedes entrar en Windows, Animation Editors y Graph Editor. En este panel de aquí veremos los keyframes que tiene nuestro objeto. Podremos pincharlos siempre que queramos y manteniendo la tecla Shift y pulsando la rueda del ratón podremos moverlo de izquierda a derecha de forma uniforme como queramos o incluso de arriba a abajo, pero siempre de uno o después del otro, pero no los dos incluidos. En ese caso lo que podríamos hacer es simplemente con la rueda del ratón pinchada sin la tecla Shift podríamos moverlo como queramos. Si queremos adaptar nuestra curva de nuestra animación, un buen truco sería darle clic derecho sobre la curva que queramos editar, o ni siquiera haría falta, clic derecho y pondremos las tangentes con peso. Lo que haríamos ahora mismo es que hemos convertido las tangentes y podremos manipular
el tamaño o la distancia a la que queremos manipularlo. Es decir, yo ahora podría cogerlo desde aquí del lado y moverlo hacia la derecha manteniendo el Shift pulsado y vemos que la curva se amplía mucho, no como si estuviese bloqueado. Y lo que podríamos hacer aquí, por ejemplo, es seleccionar el principio. Vemos que todas las curvas están vacías menos la X. Entonces entramos en esta, la seleccionamos, pillamos la primera curvita y la podemos subir un poquito para que haga una curvita ahí hacia arriba. Eso es, una curvita así bonita. Y luego aquí queremos que haga una curva muy intensa, muy rápida. Que haga lentito y luego una animación muy rápida. Vamos a ver el resultado. Vemos que queda como muy snappy, muy movimiento rápido. Y así la animación queda mucho más entretenida que si la seleccionásemos entera y le diésemos en auto. Ahora clic derecho y tangentes sin peso. Esto es que se bloquea, es decir, ya no se puede ampliar la curva, ya no llega más lejos. Si le dais al Shift, por cierto, es lo que va recto hacia los lados. Y si yo ahora le doy el play, esta animación queda más feucha. Si yo quiero hacer una animación con un ciclo infinito, lo que puedo hacer es ponerle un frame donde me dé la gana y ponerle otro donde también quiera. En este caso lo que haré será mover el cubo hasta aquí en 20 frames. Si nos fijamos y le doy al play, lo que va a hacer esos 20 frames es moverse y, como siempre, si se tiene activado preferentemente desde el principio, la curva que va a hacer siempre va a ser en spline, es decir, que tiene está de forma automática, suavizado automático. Ahora bien, si yo esto lo pongo de forma infinita, es decir, le voy a dar en View para ver y Infinity, activamos la infinidad. A veces vemos que aquí acaba la curva, es decir, aquí en la derecha no hay nada. Sin embargo, si le doy en View y pongo Infinity, vemos que la línea se acaba de crear y está aquí moviéndose hacia el infinito en la derecha. Ahora bien, queremos que nuestro objeto se mueva hacia el infinito. Lo que podemos hacer es darle en curvas post infinity, es decir, después de la infinidad, y le daremos en ciclo con offset. ¿Esto por qué? Porque va a empezar su ciclo después de acabar nuestro ciclo. De forma que lo entendáis, es decir, si el último frame acaba aquí arriba, se va a repetir esta animación a partir del último frame que yo tengo puesto. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer ahora mismo el cubo? Moverse hacia adelante hasta el infinito. Vemos que lo va haciendo. ¿Pero por qué va haciendo estos saltitos y no nos gusta? Porque queremos que sea un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, seleccionaremos las dos claves y le daremos a esta tecla aquí, linear. Y ahora sí va a ir siempre de forma uniforme hacia adelante. Le damos al play. ¿Vale? ¿Por qué atrás? Efectivamente, mira, es un buen ejemplo. Como vemos, por la izquierda sigue recto la animación, pero por la derecha está como a nosotros nos gusta. Si queremos que hacia atrás también sea igual, le daremos en curvas pre-infinity, es decir, antes de nuestra animación, y ciclo con offset. Y vemos que ahora mismo se va hacia abajo. De hecho, se nos ha ido hacia atrás. Y si le damos al play, veremos que se está moviendo. Ahora están nuestras claves. Y ahora ya no hay claves, pero se sigue moviendo. Esto puede pasar muchas veces, que la gente tenga el view y esté el infinity activado, pero no lo vean. Y digan, hey, mi cubo se está moviendo y no hay claves. Pues es por esto. De todas formas, también os explicaré los demás. Si entro en view, vuelvo a ver el infinity para que lo tengáis todo claro. Y pongo en curvas post infinity y pongo ciclo. ¿Veis que cada vez que llega hasta el final se resetea en el principio? De hecho, le daré al play y veis que cada vez que llega al final resetea el ciclo. Esto para los ciclos de caminar, correr o ciclos que os dé la gana va a ser siempre igual, se va a reciclar de esta forma. Luego, curvas post infinity oscillate. Esto lo que va a hacer es ir y volver. Es como que llega hasta el último frame y del último frame rebota hasta el primero de todos. Entonces vemos que es como un ping pong. Luego tenemos curva el linear, es decir que va a ir recto, conservándose.
Y el siguiente también, el constant. Simplemente son constantes hacia adelante. Si tenemos una curva en nuestro objeto y por ejemplo queremos añadir un frame en el número 3D, la opción básica sería darle a la tecla S y joder toda nuestra animación. Sin embargo, la otra opción sería seleccionar nuestras curvas, darle a la tecla I y con la rueda del ratón clicar y clicarla. De esta forma, la clave que se ha puesto se adapta a nuestra curva. Sin embargo, yo vengo a esta tecla de aquí y le doy la tecla S. Lo que va a hacer es interpolarla de una nueva forma. Es decir, ya no guarda, si le doy control Z, veremos que la curva se ha modificado. Parece muy pequeñito el cambio. A ver. Puede parecer muy pequeño, pero siempre se nota. Sin embargo, si yo la selecciono, mantengo la tecla I y presiono con la rueda del ratón, creamos el keyframe aquí de forma exacta. Lo voy a repetir, tecla I y pulso. ¿Veis? Está perfectamente adaptada a la curva. Lo siguiente que vamos a ver es cómo crear una layer. Lo que haremos será seleccionar nuestro objeto que queramos de nuestra escena y dentro del channel box, aquí en la derecha arriba, bajaremos aquí abajo donde pone Display Layers. Iremos al último botoncito de la derecha, que significa crear una nueva layer con lo que tengamos seleccionado. En este caso yo lo pincho y va a crear una layer con la TARDIS, que es el objeto que tengo. Vemos que hay una tecla V. Si la pinchamos, quitamos el visibility de la layer. Si le volvemos a dar, se activa de nuevo. Luego vemos que aquí hay una tecla vacía, que significa que yo ahora mismo puedo seleccionar lo que quiera de mi objeto. Pero si pincho en el vacío, va a salir una tecla T y luego una tecla R. Con la tecla R es de reference, es decir, referencia. Nuestro objeto estará en la pantalla, pero no lo podremos seleccionar. Se quedará ahí guardado. Ahora bien, si le volvemos a quitar, ya sí que podrá ser modificado. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos añadir nuevos objetos en esta capa? Muy bien, seleccionamos por ejemplo el cono y le daremos en Layer, clic derecho y Add Selected Objects. Yo al darle ahora, si le doy a la tecla V, sí irán los dos de la capa. Con esto podremos hacer muchas capas y así tener nuestra escena dividida de forma limpia y correcta. Siempre podremos renombrarlo con doble clic y aquí le pondremos lo que nosotros queramos y ponerle un colorcito. Esto puede venir muy bien a veces para tener un mejor workflow. Con este botón de aquí podremos crear una nueva capa vacía y poder insertar todo lo que queramos luego o aparte. Con estos dos de aquí lo que haremos será bajar o subir nuestras capas aquí en la derecha. Para crear una animación de una layer lo que tenemos que hacer será lo siguiente. Iremos aquí abajo en la derecha y pulsaremos donde pone Anim. Esta vez tendremos el mismo apartado que en el anterior, pero con ligeros cambios. Si vemos, ahora mismo le doy al play, vemos un objeto que se mueve de forma recta, pero tiene frames en todos los frames y en todas las curvas. Por lo tanto, si yo ahora mismo quisiera moverlo un poco hacia la izquierda en un frame, el siguiente se me jodería y no podría hacer una nueva animación sobre esta. Por lo tanto, lo que tendría que hacer sería lo siguiente, ¿vale? Le damos aquí en este botoncito de aquí y crearemos una layer de animación sobre este objeto. Si vemos, ahora mismo el timeline se nos ha vaciado. Vemos que tiene una animación, pero aquí abajo no tenemos. Si vamos al Base Animation, que es la animación base del objeto, se sigue conservando, como tiene que ser. Ahora bien, al entrar en la animación Layer 1, vemos que podremos sobreescribir la animación que tenemos conservando la anterior. ¿Qué quiere decir? Si yo me creo una clave al principio y me voy aquí al final, pongamos al 90 y lo muevo hacia la izquierda, ahora acabamos de ajustar las dos animaciones. Como veis, sigue yendo recto, pero a la vez se mueve hacia la izquierda. De hecho, si vengo aquí en el Graph Editor, vemos todas las curvas que tiene el cubo. Entonces, una vez tenemos esto, vemos aquí abajo el peso que hay de la nueva layer que hemos creado sobre la animación base. Si bajamos esto de aquí, veremos que aquí es mucho más fiel a la animación base, bueno, al 100%, o sea, es 100% fiel, y al subirlo que tenga 1 de peso, la layer que hemos creado afectará directamente sobre nuestro objeto. Ahora bien,
para juntar esto, lo único que tenemos que hacer será seleccionar ambas, clic derecho y Merge Layers. Con esto lo que haríamos sería juntar las dos layers y ahora bien tendríamos nuestro objeto con las dos layers. Esto podría usarse para cuando hay algún ciclo de alguien y por ejemplo está corriendo un personaje y tiene que mirar hacia la derecha. Pues pegáis un ciclo o hacéis un ciclo yendo recto y hacéis una animación, una layer de animación y hacéis que la cabeza esté mirando hacia otro lado. Si pulsas la tecla Alt más B podrás cambiar el fondo. Con la tecla D podremos cambiar el punto de pivote de un objeto, es decir, si ahora mismo está en el centro del objeto y pulsamos la tecla D, podremos mover el pivote donde queramos, por ejemplo lo pondré así, y al volverle a dar a la tecla D, el pivote será este de aquí. Con la tecla B activaré el suavizado de una geometría. Si yo ahora me voy a la selección de caras y pincho en una cara, si pulso la tecla B, veremos que se activa este radio. Si mantenemos la tecla B y a la vez pulsamos la rueda del ratón y nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, veremos el radio de donde afecta nuestro suavizado. Abajo a la derecha, este botón de aquí sirve para poner autokeys, es decir, si ponemos una key ahora mismo y nos movemos en el timeline y nos vamos hacia adelante, veremos que se va a poner una key automática cada vez que nos movamos. Si me muevo y muevo el objeto, todas las veces que yo quiera, se van a poner keys de forma automática. Ahora bien, si esto está quitado y yo muevo mi objeto, no se pone ninguna key. Si le doy al play, veremos que está todo perfectamente. Y pongo aquí que quiero que haya 5.134, pongo muchos números y le doy al enter. Y vemos que solamente hay 4 números, es decir, el número normal, el punto y 3 cifras. ¿Qué podemos hacer aquí? Darle en Edit, Settings, Change Precision y vemos que hay 3. Estos 3 son los números que hay detrás de nuestro punto. Si yo aquí le pongo que quiero 15 y le doy al enter, vemos que ahora podemos ser tan precisos como elegir 15 números detrás de nuestro objeto. Yo ahora lo muevo y vemos que hay 15. Si vemos que tiene 3, es que está simplificado. Abajo tendremos 4 zonas para insertar números. En nuestro caso, el de abajo a la izquierda del todo significa para poner en la izquierda de todo nuestra escena. Si ponemos aquí menos 200, significa que nuestra escena va a empezar en el menos 200. El 0 significa que es el frame donde va a empezar nuestra timeline, es decir, lo que tenemos aquí abajo visible. Sin embargo, tenemos 200 frames más atrás, los 200 frames negativos que tenemos aquí. Una forma de poder desplazarnos para conseguir este tiempo es pinchar en el cuadradito de esta línea de aquí y arrastrarlo hacia donde nosotros queramos. Como veis, nuestro tope es el menos 200, que es esta cifra de aquí. Por la derecha tendremos exactamente lo mismo, es decir, si yo amplío este de aquí al 120, se va a ampliar obligatoriamente el tope de nuestra derecha. Sin embargo, si yo este aumento al 500, significa que hemos dejado un trecho invisible de nuestro timeline, pero que existe. Si pinchamos aquí, evidentemente podremos ampliarlo. Otra forma de poder adaptarlo, de todas formas, es entrar en el propio Graph Editor y desde aquí veremos que tenemos estas banderitas oscuras. Si las pinchamos y las movemos, vemos que abajo nos mueve el timeline, nos mueve el tiempo. Es otra forma de organizarlo o moverlo. Al igual que en la escena, tú puedes pinchar sobre un objeto que quieras y darle a la tecla F para hacerle focus. A una animación también puedes hacerlo. Es decir, si yo pincho sobre el objeto que tengo animado y me voy muy lejos y le doy a la tecla F, me va a ampliar directamente a la animación que yo tengo. Si quieres ver un render, tendrás que insertar una luz en la escena. Yo en mi caso he puesto un Skydome y le das en Arnold y Open Arnold Render View. Nos saldrá esta pantallita de aquí y le daremos al play. Y aquí tendremos nuestro render. Una vez en el render podremos ir dentro de Window y 3D Manipulation. Y eso significa que podremos movernos
por la vista render como si estuviésemos en nuestra vista del viewport. En el render, abajo a la derecha veremos una camarita. Si le pulsamos, hará una captura, donde nos saldrá esta ventanita de aquí. Y al pinchar podremos verla en directo. Yo ahora podría moverme por el render y siempre que quiera pauso mi render y ver la captura anterior. Además, puedo comentar aquí en la derecha y poner lo que quiera. Puedo renombrarlo también, borrarlo y esconderlo. Si queremos lanzar un render, pero que no nos consuma tantos recursos en el ordenador, le daremos en Render y en Save with Threads y pondremos 3. Eso significa que no nos consumirá tanto el render, será más lento, pero nos consumirá menos. Si le damos a la A en un render, veremos el alfa de nuestro objeto. En nuestro caso, el fondo al ser blanco no se ve. Lo que tenemos que hacer sería minimizar un momento el render. Tendríamos que pulsar sobre la luz, vendríamos en el atributo editor a iSkydome Light Shape, iremos al shape de nuestra luz y bajaríamos, y donde pone visibility bajaremos el cámara. Esto significa que nuestra luz no se verá en el render. Al volver a nuestro render y darle al play, vemos que la luz ya no se ve en nuestra cámara. Y ahora sí, al darle a la tecla A, veremos el alfa de nuestro objeto. En caso de que no tengamos fondo, podremos entrar en los ajustes aquí en la derecha y nos saldrán estas opciones. Podremos darle en display y cambiar el fondo, que ahora mismo es negro porque no existe nada, no hay fondo, solo está nuestro objeto. Entonces, al darle al color del fondo y ponerlo de otro, por ejemplo, un gris más clarito o incluso verde, por ejemplo, y le damos en OK, el fondo cambiaría a este color. Si estamos haciendo un render y queremos no renderizar nuestra escena entera, sino una zona en concreto, lo que haremos será ir aquí a este recuadro de aquí, lo pincharemos y elegiremos la zona que queremos renderizar. En este caso, esta de aquí. Yo, al moverme ahora mismo por la escena, vendré aquí y 3D Manipulation, siempre se renderizará lo que hay dentro del cuadrito y no todo lo demás. Si le vuelvo a dar, se va a reiniciar todo el render. A continuación, lo que voy a hacer es crear una cámara normal y corriente, y la voy a desplazar un poquito hacia el lado. Lo voy a mover hacia aquí perfectamente. Vendré aquí en la izquierda y dividiré el viewport en 2 paneles. En este caso, vendré aquí en Panels, Perspective y cogeré la nueva cámara que he cogido, esta de aquí. La voy a llamar Render Cam. Esto no hace falta que lo hagáis vosotros. Y me muevo ahora mismo desde la cámara. Lo que haré ahora mismo será darle a la tecla A. Con la tecla A lo que voy a hacer es un render en directo. Es lo mismo que si hubiera ido a Arnold y Open Arnold Render View. Entonces, al estar lanzando un render en directo, vemos que hay una iluminación. Esto es porque he creado una luz que está afectando a los dos. Lo que voy a hacer es pinchar en Windows, Relationship Editors, Light Linking, Light Centric. Entramos en este panel. Este panel sirve para linkear luces. Lo que haremos en este caso será ampliar un poco este panel. Iremos a nuestra luz, en este caso el Area Light 1, que es este de aquí, y lo pinchamos. Vemos que ahora mismo está iluminando todo en la escena. Ahora bien, si yo pincho sobre la esfera, que será esta de aquí, y refresco un poco la luz, vemos que ya no le afecta la luz que he creado. Ahora, sin embargo, si le vuelvo a pinchar, sí que le afecta. Y si pincho en mi otro objeto, vemos que esta luz ya no ilumina en este elemento que tengo aquí. Hablando de nuevo del render que hay desde el propio viewport, si lo ampliamos, aquí en la izquierda veremos los mismos parámetros que había anteriormente. Es decir, si pincho en este cuadradito de aquí y selecciono la parte que yo deseo, solamente se renderizará esta parte. Al volverla a dar, se quitará. Y si le doy, se renderizará en directo. Es posible que si estéis animando y tenéis la pantalla dividida en dos, es decir, con la perspectiva y luego vuestra cámara puesta aquí, pongamos que yo tengo aquí mi cámara, ¿vale? Le daré a la tecla esta y activaré la resolución de la cámara. Vemos que los bordes no se adaptan bien, es decir, si lo amplío, vemos que ahora tengo la cámara entera, pero al reducirlo pierdo los lados y esto a veces no puede ser bueno. Entonces entramos en View,
Camera Settings y bajaremos hasta horizontal y pincharemos aquí. Vemos que ahora mismo, siempre que lo movamos, va a conservarse la orientación de nuestra cámara y manteniendo la resolución correctamente. Esto lo podemos juntar incluso con la explicación que he dicho antes de entrar aquí en los ajustes de la cámara, bajar, ir en Display Options y bajar esto, por ejemplo, al 1050. Y ahora lo tendremos mucho mejor. Un truco que te puede servir bien es entrar en Windows, Setting Preference y Hotkey Editor. Entraremos aquí y será buscar Pan Zoom. Buscaremos Pan Zoom y veremos estos dos de aquí. Es probable que no tengáis ningún botón y también es probable que veáis el 8 y el 9 que no tienen ningún botón asignados. Es decir, que los veis como el gris este que pone aquí, un Assigned Key. Muy bien, al primero le pondremos 8 y al release le pondremos 9. ¿Esto por qué? Porque en cuanto estemos animando, pongamos que estoy aquí y tengo la cámara bloqueada, es decir, ahora mismo no puedo mover nada. Si yo quiero hacer una especial atención en el detalle, puedo mantener la tecla 8 y 9 a la vez y hago zoom hacia la derecha, es decir, clic derecho y me muevo hacia la derecha. Ahora, manteniendo la tecla 8 y clic derecho, puedo acercarme y desplazarme donde yo quiera de la cámara y acercarme y ver el detalle que yo quiera desde la propia cámara. Y siempre que quiera volver, le doy simplemente al 8 y al 9 a la vez. Los pulsamos los dos a la vez y nos vuelve a nuestra cámara. Y que quiere volver a lanzarme, no pasa nada. Le damos al 8 y hacia adelante con el clic derecho. Si yo quiero cambiar la resolución de la cámara, lo que haré es entrar. Será entrar aquí arriba en la derecha, bajaremos en Common aquí hacia abajo y en Presets elegiremos la que nosotros queramos. En este caso pondré en 1080. Luego, las temas de las franjas. Os explicaré un poquito todo esto. Vamos a darle Merge AVs. Esto significa que nos va a hacer un gran XR o imagen que queramos y nos van a juntar todas las capas. Frame Animation, Name.ext. Esto es para hacer un frame en concreto. Si yo le pincho y le doy a este de aquí, que es el que más mola, aquí arriba veremos que se llamará cam-0001. Muy bien, el frame padding son los ceros que hay después de nuestro nombre. Si yo pongo 2, hay 2, si pongo 3 y los que yo quiera. Aquí pondremos el nombre que queramos, pondré render, ya está. Entonces le doy la tecla Enter y tendremos render-01 y si queremos 10 frames, habrá 10 frames. Si pongo 230, va a haber aquí 230 frames del 1 al 230. En este caso yo lo que haría sería poner 3 frame padding. Pondría un frame padding por cada 0 que haya en nuestra escena. Es decir, si hay 100, 3. Si tenemos 1000 frames pondría 4 y así sucesivamente. El by frame significa que va a sacar un render por cada frame. Si pongo aquí cada 2, un render cada 2 frames y así lo que queramos. Aquí elegimos nuestra cámara, elegimos nuestra resolución de la cámara y aquí arriba veríamos la ubicación donde se guardaría nuestro render. Sin embargo, lo que podríamos hacer es, para renderizar, iríamos al apartado de rendering, render, en render sequence, clic derecho y aquí elegiríamos nuestra cámara, en este caso render cam, y en alternate output file location le pincharíamos y elegiríamos donde nosotros queríamos que se guardasen todos nuestros renders. Le daría aquí y simplemente render sequence. Si queremos meter AVs en nuestra escena, es decir, capas de render, lo que haremos será venir aquí arriba a la derecha y pulsaremos en la claqueta con el engranaje. Nos iremos donde pone AOVs y elegiremos aquí los que queramos. Pondré unos cuantos, por ejemplo, este y este. No puedo entrar en detalle a explicaros un poco qué significan todos, pero los vamos a poner. Una vez todos seleccionados, una vez lancemos nuestro render y le demos aquí al play. Vale, no hay luces. ¿Por qué no hay luces? Vamos a activar una luz. Le damos al play. Si vemos aquí donde pone Beauty, veremos que tenemos todas nuestras capas de render. Por ejemplo, si entramos en Diffuse, veremos nuestro Diffuse. Veremos nuestras demás capas. Como no tienen estos materiales,
no se verán. Sin embargo, el diffuse sí que funciona, el indirect quizás, ¿vale? Sí funciona, pero como no hay mucho, está bien. El Z se puede comprar, que es la capa de profundidad de campo, si reduces esto aquí, y vemos que correctamente sí que está funcionando. Por otro lado, entraremos en el Motion Vector, y al entrar en Motion Vector veremos que no funciona. ¿Por qué? Porque se tiene que activar desde los ajustes, es decir, entraremos en ajustes, iremos en Arnold, entraremos en Motion Blur y activaremos, es decir, Enable Motion Blur. Elegiremos cuántas keys queremos que coja desde detrás hacia adelante, pero esto ya es irrelevante, con 2 siempre está bien. Y una vez volvamos aquí, le damos al play, veremos que ahora nuestra animación sí que tiene Motion Blur. También os digo, tiene Motion Blur porque el objeto se mueve. Si os fijáis, la esfera no, o el cuadrado que hay aquí en la derecha no tiene movimiento, por lo tanto no hay Motion Blur. Y bueno, si has llegado hasta aquí, me gustaría darte las gracias por haberte tragado un tremendo vídeo. Y bueno, simplemente decirte que puedes darle a like, comentar lo que quieras. En caso de que hubiera algo que no conocías, ponérmelo por los comentarios, qué es lo que no conocías y que has aprendido. Y si quieres una segunda parte, me lo puedes poner. Y si no, pues que guardes el vídeo, que quizás en algún momento te puede servir para otra ocasión. Darte las gracias y ahora sí, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima. Adiós.